Eh, hemos visto en la primera parte, en el capítulo número 7 del Hombre Metafísico, la parte introductoria, ¿no? Donde de alguna forma nos dice Mateo Andrés que vivir es elegir, ¿no? Esa completa la frase de Ortega y Gasset que nos dice ser hombre, ser mujer es ir eligiendo a cada momento qué hacer. Entonces, en otra frase de Mateo Andrés, vivir es elegir. Y elegir es decir sí a una cosa y no a todas las demás, porque uno no puede recorrer todos los caminos a la vez. Hay un refrán que dice que quien persigue dos pájaros a la vez, un refrán oriental, quien persigue dos pájaros a la vez se quedará con las manos vacías, ¿no? Entonces el Chavo del Ocho dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Quien anda detrás de muchas metas no alcanza ninguna. Quien ama muchas mujeres y no ama una, no sabe lo que quiere. Quien ama muchas carreras y no ama una, no sabe lo que quiere. Quien quiere muchas películas y no escoge una, no sabe lo que quiere. Al final termina perdiéndolo todo porque no sabe elegir. Entonces hemos dicho, decir sí es decir no. Cuando tú eliges algo, a lo otro le dice que no. Escoge una pareja, a las otras le dice que no. Escoge una profesión, a las otras le dice que no. Y te decides a vivir en la elección asumida. Saber querer lo que he elegido y elegir con autenticidad lo que quiero. Porque al final, cuando eliges bien, lo que eliges es a ti mismo. Cuando tú no sabes elegir, te pierdes a ti mismo. Cuando sabes elegir, te eliges a ti mismo. Entonces terminábamos diciendo que cuando tú eliges, aunque lo elegido te traicione, si tú no te traicionas a ti mismo, te convierte en filósofo. Entonces vives del encontrarte a ti mismo, en la elección de ti mismo, de eso que ha elegido. Elegí ser esposo, mi esposa me salió mala, no importa, yo seré buen esposo. Elegí ser padre, mis hijos salieron malos, eso no significa, como el papá del hijo pródigo, que yo sea mal papá. Me elegí a mí mismo. Y elegirse a sí mismo es ir a pensar que la vida no es la que me da felicidad, soy yo quien le da felicidad a la vida. Entonces, el llenarte de pensamientos justos, adecuados, correctos, es lo que se llama filosofía. Tú no puedes encontrarte, alcanzarte a ti mismo. No puedes descubrir lo mejor de ti mismo en la adversidad de la vida y en la traición de lo querido. Tú no puedes encontrar lo mejor de ti mismo sin filosofía. Si te dejas llevar de la marea, de la superficialidad del programa, de lo que dice todo el mundo, tendrá filosofía, pero será inauténtica, no será tuya, será teledirigido, será filosofía ajena, será pensamiento de otro. Pero cuando tú entras en tu sufrimiento y te soportas a ti mismo, te sostiene a ti mismo en la elección tomada, aunque la vida no te responda, tú le respondes justamente a la vida, entonces te das grande, crece como ser humano, te acercas a Dios, aprende a vivir de lo invisible, te convierte en un ser espiritual, te haces grande en el encuentro contigo mismo, despliegas tus mejores alas, porque tú no solamente eres hombre o mujer de este mundo, eres hombre o mujer de la eternidad. No solamente eres hombre o mujer hijo de humanos, también eres hijo de Dios, hijo, hija de Dios. También eres ser del infinito. Entonces, cuando te despliega en tu propia grandeza, siendo auténtico y sabiendo decir sí, y sabiendo sostener tu sí, razonablemente hablando, pues entonces te conviertes en filósofo y vives de la filosofía. Entramos a un filósofo llamado Rollo May y a otro Víctor Frank en esta experiencia del encuentro consigo mismo. Rollo May es un gran psicólogo que ha vivido, psicólogo de Estados Unidos, ¿no? Que ha vivido en sus innumerables pacientes la consecuencia de una visión puramente sensualista a la americana, ¿no? El sueño americano de la vida, de una visión puramente comercial de la vida. Producir, producir, producir. Es el sentido de que uno
el miedo del americano es ir a sentarse en su casa sin hacer nada, porque comienza a pesarle a su esposa, a sus hijos, a los demás. Se convierte en una persona que se siente inútil e inservible. O sea, prácticamente el valor del ser americano, del hombre americano, es la productividad. O es productivo o no sirve. Entonces, el problema que lo tiren a la inservibilidad, eso es un problema de la cultura de hoy. Pero que uno mismo se tire a la inutilidad, ya eso es trágico, porque uno puede caer en la depresión. Dice, según este autor, Rollo May, el hombre moderno se interesa ante todo en producir, ¿no? Y para eso se prepara en las universidades. Pero ¿cuál es el resultado de esa ansia de producir, olvidándose uno del valor de sí mismo, que es el sujeto de producción? Porque la producción es un resultado, uno es el que produce. El resultado de esa ansia de producir es la apatía y la angustia existencial. Claro, eso cuando tú has abandonado el valor de ti mismo, porque producir tiene sus resultados, pero cuando el valor de ti mismo es despreciado y te valora por lo que tienes y te valora por lo que haces y no por lo que eres, el resultado es la apatía y la angustia existencial. Entonces, ¿qué nos dice Rollo May? Abro comillas, dice, opino que el énfasis excesivo de la doctrina de Francis Bacon del conocimiento como poder, Francis Bacon es un filósofo que dice que el hombre es dominador de la naturaleza. Aristóteles había dicho el hombre es animal racional, mientras más sabe, más hombre, pero Francis Bacon lo cambió. Dijo el hombre es dominador de la naturaleza. Mientras más domina la naturaleza, o sea, mientras más trabaja, mientras más produce, más humano es. Mientras menos produce, entonces menos humano es. Entonces, ese es el concepto que está atacando Rollo May. El concepto de que el ser humano vale por lo que produce, el conocimiento de sí mismo como poder y la preocupación por ganar poder sobre la naturaleza, tanto como poder sobre nosotros mismos, dominarme a mí mismo como médico, como abogado, como ingeniero, como productor, como traidor del dinero a la casa, en el sentido de tratarnos como objetos manipulables, como máquina de trabajo, más que como seres humanos, amados por Dios, queridos por sí mismo. O sea, un niño, cuando nace, tú tendrás que tirarlo a la basura porque no produce lo que hace que consume. Y un viejo en la casa habrá que botarlo porque no produce lo que hace que consume. Cuando tú tratas al otro y te tratas a ti mismo desde la productividad, pierde el sentido de la vida, pierde el valor. Entonces pones el sentido en el medio y le quitas el sentido al fin. Dice, nos tratamos como objetos manipulables más que como seres humanos, cuyo fin es, el fin nuestro es abrirnos a una vida significativa. Todo esto lleva a la autovaloración según criterios externos, lo que significa en efecto la invalidación de uno mismo. ¿Qué nos dice Rollo May? Los pacientes que recibió Rollo May en Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses que iban a su consulta eran por depresión. ¿Y cuál era el motivo de la depresión? Que habían perdido el valor de sí mismos, no se querían, no se apreciaban, no se respetaban como personas. ¿Por qué no? Porque habían dejado de ser productivos, habían perdido el sueño americano. Entonces, al quedarse sin trabajo, al quedarse sin productividad, caían entonces en la depresión, lo cual es un problema, porque una cosa es ser productivo, otra cosa es despreciarse a sí mismo. Pasaban de la improductividad al desprecio de sí mismo, como si el ser humano existiera para producir, que es la mentalidad baconiana, ¿verdad? Entonces, Mateo Andrés nos dice que es todo lo contrario. Hay que abandonar el concepto de que yo vivo para el trabajo. El trabajo es para el hombre no es para el trabajo. ¿Sí? Dios es verdad que puso al hombre a producir y a trabajar, pero el fin del hombre no es su trabajo. El trabajo es el medio, el fin es el ser humano. Entonces, 3 errores, dice Rollo May, comete este hombre puramente productor. Primero, se cierra lo que más necesita. O sea, ¿qué es lo que más necesita? Tener una vida con significado. O sea, que su vida vale, independientemente de que trabaje o no trabaje. Aunque caiga en ¿cómo se llama? Una persona que está sentada en su casa porque ya es paralítico,
su vida vale y su vida es amable ante Dios, ante el mundo, ante la dignidad humana, ante la justicia social. Y si una persona encuentra el valor de sí mismo, pues no cae en la depresión. Entonces, el problema del hombre productor es la invalidación de sí mismo. Segundo gran problema, pone fuera de sí los criterios de valoración. ¿Quién es el que sirve? El que produce. El que no produce es un perdedor, no sirve. Y ya está etiquetado. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú tienes? Entonces, el quién yo soy es, tú vales por lo que tienes. Pero tú te imaginas que tú fueras una persona que hubiera progresado, pero el progreso no es lo que te da el ser persona, ya tú naciste persona y naciste con valor y tú tienes una vida significativa, aunque no progrese económicamente. La economía no te da a ti tu estatus ante Dios, no te da tu estatus ante tu familia, pero muchas veces eso es lo que hacemos. Me caso con el que produce, vivo con el que produce. Es un negocio, por lo tanto me caso con la producción, no con el hombre. No me caso con la mujer, sino con su capacidad de desembolso o de nivel económico. No, me caso con una clase social, no con un ser humano. Entonces de repente pues, me caso con un perro, pero tengo cuarto. Entonces al final no amo a la persona, sino que trato bien al perro por los cuartos que me trae. En otras palabras, no es una persona la que quiero, es un productor, una máquina. Por lo tanto, podría sustituir a una persona si la máquina me produce más dinero que la persona. Entonces, primer error, quitarse el valor a sí mismo. Segundo error, poner el valor y la fuente de valoración, no en sí mismo, que es la vida significativa, sino en la producción. Y tercer error, la invalidación de sí mismo. Bueno, se complementa con el primero. Tal es el daño de una sociedad organizada solo con criterios de producción. ¿Dónde y cómo buscar remedio a estos males? Nos lo dice el mismo Rolomé. Pienso que una comprensión de la importancia crítica de la capacidad de valorar ayudará a redescubrir la humanidad no como ocioso hobby o pasatiempo de damas despreocupadas, sino como la esencia misma de la elección de valores que pueda modelar esta masa de hechos de la civilización. ¿Qué nos dice Rolomé? Si tú tienes la capacidad de pensar y en tu propio pensamiento, encontrar las razones de darte cuenta que tú vales por lo que eres, independientemente de tu producción, y eres capaz de encontrar las razones y amar las razones, de encontrarte a ti mismo más allá de la productividad, más allá del trabajo, más allá de los bienes que tengas, pues entonces será el camino para reencontrarte contigo mismo y descubrirte como fuente de toda valoración y no poner tu fuente de valoración fuera de ti mismo. Entonces el remedio está en la filosofía, el remedio está en la reflexión, el remedio está en tu capacidad de análisis, en no coger la filosofía, como dice Rolomé, el pasatiempo de damas preocupadas. Eso es para la gente ociosa, para la gente que no tiene oficio. Yo estoy muy ocupado. Ser filósofo es para cuando la gente ya ha dejado de trabajar. No, si descubre, si te pierdes a ti mismo, entonces necesitas filosofía. La filosofía es la capacidad de tú pensar y buscarte y encontrarte. Y en la filosofía te reencuentras, te redescubres, te salvas del mito de creer que el valor te viene de fuera, del mito que el valor te viene del dinero que te viene de fuera o tu capacidad de desempeño o tu ser productivo. Cuando tú te encuentras a ti mismo en el valor de ser tú mismo, entonces logra amarte y te llena de energía. Y al llenarte de energía, te convierte en una persona productiva. Porque cuando uno se ama, uno es como, decía Mateo Andrés, como una estrella, centrífugo. Desde el centro de uno mismo, uno es como una estrella que tira luz, energía y vida al mundo. Pero cuando tú te odias a ti mismo y te desprecias, dice Mateo Andrés, tú eres centrípedo, le quita la energía al mundo para chupártela y llevártela hacia adentro como un hoyo negro en el universo. Entonces, lejos de dar vida, lo que hace que la busca y busca llenar un vacío que no puedes nunca llenar. Entonces, cuando tú no te amas,
te haces centrípedo, como una especie de ¿cómo se llama? De remolino, que todo lo jala hacia su centro, o de hoyo negro, que todo lo consume y nada produce. Entonces te convierte en egoísta, sacador de riquezas, consumidor de bienes, buscando llenar un vacío que nunca lo puede llenar. Entonces no te llenas porque te, te busca a ti mismo fuera de ti, donde tú no estás. Ahora, cuando tú vienes lleno de ti, cuando te amas a ti mismo, cuando te has encontrado, que es el valor que Rollo May quiere encontrar, cuando tú te reencuentras y con una filosofía sana, que es el camino para reencontrarte, cuando tú vienes contigo, entonces tú eres centrífugo. La riqueza, la felicidad, la vida, ya están dentro de ti porque tú te sientes lleno contigo mismo, te encontraste a ti mismo y por lo tanto te convierte en fuente de felicidad, en fuente de bienestar. Trabajas para el bien de los demás y te puedes dar, no te busca, te puedes dar. ¿Por qué? Porque te tienes. El que no se tiene a sí mismo se busca su felicidad porque no la tiene, busca su ser porque no se tiene y por lo tanto se convierte en un depredador de los demás, en un depredador del medio. Ahora, cuando tú vienes lleno de ti mismo, te convierte en una fuente de vida, en una fuente de salud, en una fuente de riqueza para el mundo, para tu familia, para los demás. Y como decíamos en la clase anterior, eres capaz de soportar todas las adversidades. Bueno, pues nada, con esto terminamos la segunda sección. Esperen el próximo video porque vamos a entrar a un filósofo muy agradable dentro de este tema que se llama Víctor Frank. Hemos visto en esta primera clase un poco lo que era el hombre metafísico con esos dos puntos de que uno tiene que de alguna forma saber elegir y en la elección elegirse a uno mismo. Y lo que nos dice Rollo May, cuando tú vienes lleno de ti mismo y encuentras el valor de ti mismo, entonces te conviertes en una persona con una vida significativa, con una vida que vale la pena vivir. Pues si Dios lo permite, nos veremos en el próximo encuentro. Bueno, pues entonces hasta la próxima. Nos vemos en el próximo encuentro. Bye. Adiós. Bye bye. Adiós. Adiós.